Bienvenido a su programa del Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la España número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Nosotros tenemos culto los días domingos a partir de las 9 de la mañana, iniciando con nuestra escuela bíblica. Y luego, a partir de las 11 ya tenemos nuestro servicio de acción de gracias a Dios. Luego los días martes, los lunes están los caballeros en la oración, caballeros en la oración los días lunes en el templo. Los martes tenemos lo que es verdades bíblicas. Y los días miércoles, consagración a partir de las 9 de la mañana, 10 de la mañana, usted puede venir. Y también en los días jueves, culto de exaltación y gloria a nuestro Dios a partir de las 7 de la noche. 7 de la noche, culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. También queremos decirles que los días, algunos días, como los sábados, tenemos, ejemplo, algún tipo de actividad que pudiera darse el caso de algún tipo de actividades especiales. Pero nada, los días más, ¿verdad?, idóneos para usted visitar no puede ser esos días que nosotros hemos mencionado. También queremos decirle a todos los caballeros, nuestro hermano Epifanio Rodríguez, haciendo un trabajo sumamente importante con relación a lo que es la motivación bíblica de los caballeros. Sí, claro que sí. Hay un congreso no campamento, que es del 20 al 22. Eso es en Tierra Santa, eso sería en septiembre, el mes de septiembre, del 20 al 22. Así que ya usted sabe, caballero, a darse cita a esta actividad en Tierra Santa, campamento de hombres. Y el tema de ese campamento es hombre porque te escondes. Porque te escondes, hombre. Y eso es un tema actualizado. Aunque esto fue una pregunta y esto lo es extraído del texto de luego del pecado cometido por Adán y Eva, eso es algo bien relevante para nuestros días, esa pregunta, por qué se esconde, cuál es la razón, ese silencio del hombre ante las inclemencias de los tiempos que estamos viviendo, inclemencias en el sentido social. ¿Dónde están a dónde está? Tenemos que dar un paso al frente y hacer lo que nos corresponde hacer como hombre y no escondernos, no hacer como el avestruz, bajar la cabeza. No, tenemos que dar el frente y ver. Y una de las principales razones que tenemos tú y yo es de la protección de nuestra familia y transferir nuestra fe a nuestros hijos. Esa es la primaria razón, la primera forma, la primer campo de evangelismo que tiene todo creyente o hombre es su hogar, sus hijos. Entonces, nada, inmediatamente nosotros vamos a tratar el tema. La semana pasada estuvimos hablando lucha de deseos y estuvimos tomando el texto de Gálatas, capítulo 5, pero el versículo 17, donde ahí Pablo nos deja ver esa lucha que hay de deseos, tanto del espíritu como de la carne. Ambos tienen deseos y en ese sentido nosotros extraímos el tema de ese texto, lucha de deseos, que vamos a decir, se escenifican o se materializan. Esa lucha es en mi mente. Claro, es el campo de batalla. Ahí es que está esa lucha de deseo en nuestras mentes y entendiendo nosotros y obviamente con la voluntad empoderada por el Espíritu Santo, vamos a tener la posibilidad de nosotros poder a honrar a Dios tomando decisiones apegadas al Espíritu y no a los deseos de la carne. Entonces, el tema, nosotros tomamos el tema que tenemos para el día de hoy, dicho sea de paso, estuvimos predicando el pasado jueves bajo el tema de dominio propio. Es un tema que fue dado por nuestra hermana Ana a nosotros para que nosotros predicásemos
en el jueves que estuvieron dirigiendo las damas. Entonces nosotros, como estamos hablando durante todo este mes de lo que es el fruto del Espíritu, entonces nosotros tomamos sería atributo del Espíritu, nos lo tomamos, esa virtud, atributo, manifestación, característica, diferentes formas de nosotros llamar, del Espíritu para hablar con relación a lo que es el dominio propio, ese atributo, esa virtud, que es la número 9, es la última con la cual el apóstol Pablo cierra, y nosotros dijéramos que no está allí a través del análisis que hicimos por casualidad, sino por diseño. Claro que sí, por diseño, porque para yo poder tener capacidad tanto de confrontar o de contrarrestar los deseos de la naturaleza pecadora, necesariamente tengo que tener el dominio propio. Tengo que tener esa virtud, tengo que tenerla ejercitada, desarrollar y cultivar, no solamente ella, el fruto del Espíritu, pero el dominio propio, esa condición que tiene el dominio propio, ese de nosotros poder contrarrestar esos deseos de nuestra naturaleza pecadora. Entonces, esa es la virtud que nosotros vamos a hablar, dominio propio. Inmediatamente entramos, porque esto es un tema bien amplio, a la definición, que necesitamos saber qué es dominio propio, qué significa esto, qué significa tener, qué significa lo que es dominio propio. Dominio propio es la habilidad de evitar excesos y de permanecer dentro de límites razonables y para nosotros bíblicos, dentro de límites, parámetros razonables y bíblico. Eso es tener dominio propio, eso es mantenernos bajo esos límites, aunque hay tantas personas hoy día, cuantos textos, mejor dicho, temas que se den, jóvenes sin límite. Tú no tienes límite, entonces no tienes dominio propio. Damas sin límite, caballeros sin límite, tantos sin límite que yo he escuchado, y no hay que tener límites razonables dentro de los parámetros bíblicos establecidos. Eso es dominio propio. Otra definición que podemos dar nosotros es la capacidad de controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones, habiendo sido previamente empoderado por el Espíritu Santo para complacer a Dios en todas las áreas del diario vivir. Pudiéramos decir que el dominio propio entonces es el freno de nuestras tentaciones. El dominio propio es el freno de nuestras tentaciones y es una necesidad, y más en este mundo en el cual nos encontramos hoy. Si en tiempos anteriores era necesario y es necesario el dominio propio, imagínense en esta generación, una generación que ha sido prácticamente sexualizada en todo el sentido de la palabra, en todos los ámbitos, en todos los medios, ha sido prácticamente sexualizada, y no solamente en eso, sino cuántas cosas hoy día estamos mirando y cómo es los medios de comunicación masiva venden ideas que muchas veces nosotros compramos, como el amarte a ti mismo, todas esas cosas que son contrarias a la palabra del Señor. Y venga acá, hermano Arturo, y amarse a ti mismo, a sí mismo, es algo que la palabra de Dios dice que ame a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y por qué no primero amarme yo y después a mi prójimo? Bueno, porque Dios sabía que en en nuestra condición caída, hay unas, vamos a decir, deficiencia de que el egoísmo se apoderaría y tú no ibas nunca a amar al otro como a ti mismo. Claro que no. Por eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Primero al prójimo, por eso dice, luego como a ti mismo. Porque se presupone que todo ser humano se ama a sí mismo. Todo ser humano, Dios presupone, y es así, que se ama a sí mismo. De hecho, una persona que toma la decisión por quitarse la vida, inclusive es un acto ¿de qué? De un egoísmo, porque entiende que, y muy dicho diría, un psicólogo diría, oye, ese hermano está, ¿cómo va a decir eso? Ha caído en una situación de enfermedad y demás, pero es que en esa condición que se encuentra esa persona es porque él entiende de que
no es merecedor de vivir la vida que está viviendo y por ende decide acabar con ella, que no debería de ser, y ahí es donde nosotros debemos entrar como creyente, como iglesia, hablarle a esa persona que pudiera estar escuchando en este momento, ¿verdad? Que quizás él entiende que no tiene el suficiente valor. Claro que tú tienes un valor intrínseco en tu vida, que es la imagen de Dios está en tu vida. Y por el hecho de tú tener la imagen de Dios en tu vida impregnada, eso es el suficiente motivo como para tú apreciarla, cuidarla, toda vida humana y sobre todo tu propia vida. Porque ¿qué lleva impregnada en ti? La imagen de Dios. Es algo interesantísimo. Entonces aquí nosotros hablamos del dominio propio, ya dijimos, damos información de qué era dominio propio, ya conocemos lo que... Ahora, hay necesidad de tener dominio propio. ¿Por qué hay necesidad de que nosotros tenemos que cultivar dominio propio en nuestra vida, el fruto del Espíritu en nuestra vida? Bueno, porque es una necesidad. En un mundo en el cual es, como dice la palabra del Señor, está reinando el príncipe, es el príncipe de este mundo, es Satanás. Y Satanás tiene un propósito y es de poner, colocar. Él no tiene capacidad de conocer tu pensamiento, ¿eh? No, porque eso es la omnisciencia es algo del Señor, la omnisapiencia es algo que es solamente atributo de Dios, el Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él no tiene esa condición, no tiene esa capacidad de conocer y saber mis pensamientos, ni tampoco yo estar hablándolo y él saberlo, no, porque él no puede estar en todos los lugares, Satanás no lo puede hacer. Entonces, ahora, ¿qué sí puede hacer él? Bueno, por medio del sistema del mundo que él controla, colocar pensamiento en mi mente. Él conoce eso, él conoce. ¿Y cómo una persona puede colocar un pensamiento en tu mente pecaminoso? Vamos a ilustrar cuando, ejemplo, yo quiero, usted con su esposa y usted quiere poner un pensamiento a su esposa de que quiere, vamos a decir, intimar con ella. ¿Qué usted cree que usted comienza a hacer? Comienza a hacer ciertas cosas, inmediatamente que pone pensamiento en ella, parece que el individuo quiere, entonces ya usted está colocando un pensamiento en su esposa. Ese posiblemente en ese momento no era el pensamiento de ella, pero ¿qué usted hizo? Lo colocó ese pensamiento. Y de igual forma, cuando viceversa, si es la esposa que está, ¿qué pasa? Coloca y pone ese pensamiento en tu mente, y cuando coloca ese pensamiento en tu mente, bueno, ahí es donde está el detalle. Entonces, esa es la capacidad de Satanás, colocar a través del sistema del mundo pensamiento en nuestra mente. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de lo que son los medios de comunicación, la música, esa estimulación foránea que él lo hace, y como nosotros, nuestra condición carnal, como naturaleza caída, es continuamente siempre el mal, entonces ¿qué usted cree que va a hacer? Que vamos a tratar de comprar ideas totalmente erradas que no se corresponden a lo que dice la palabra del Señor. Porque el versículo 19 nos dice de la manera siguiente, ejemplo, por eso hay necesidad de tener el dominio propio. Dice aquí que ahora bien las obras de la carne son evidentes, o sea que se pueden ver, son evidentes que pueden verse, las cuales son 2 puntos y comienza y hace una lista de ellas. No es exhaustiva, pero nos deja ver marcado cuáles son esas condiciones, esa tendencia que nosotros pudiéramos estar abrazando en un momento dado, que sí dice que es inmoralidad. ¿Qué es inmoralidad? Todo lo que no se corresponde a lo que es la palabra del Señor, algo inmoral. Impureza, algo que es impuro. Si tú le pones un ápice de algo que no tiene que ver, ejemplo, algo que la impureza, que ejemplo, la pureza sexual, cualquier ápice de foráneo ya está siendo una impureza, cualquier ápice, ¿sí? Cualquier cosa. Aún yo con mi esposa, esa impureza puede entrar en la impureza sexual, aún estando con mi esposa, cuando yo entro a aditamentos que son foráneos, que no están conforme a la palabra del Señor, que usted lo vio en ciertas cosas, no son correctos, o que a usted hay que estimularlo en una situación dada, hablándole y diciéndole palabras morbosas. Eso no va, eso no debe de ser. Dicen la sensualidad. Hemos visto cómo está la sensualidad que arropa todo. Oye, esta es una generación, yo oro mucho por mi hijo, es una generación, wow, tremenda. Cuánto está difícil la sensualidad. Hoy día, cuántas cosas. Los gimnasios, yo digo, yo no voy al gimnasio,
por el asunto de que hoy día las indumentarias usadas son terribles, pero no solamente eso, sino que van inclusive a los supermercados, indumentarias que son, yo le he llamado que son demasiado plebes, no demasiado morbosas, porque son indumentarias que inclusive puede definir la parte B, la parte glutear de las féminas, que no debe de ser así. Eso no, yo entiendo que debe de ser reservada para su esposo, pero quizás me vean como un cavernario, como persona inclusive que SEO y RT, pero es que la palabra del Señor me está diciendo esto. También rivalidad, también ok, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí me está viendo claro, nada de esto puedo yo hacer si no tengo dominio propio. El dominio propio es lo que me va a capacitar, obviamente, previamente empoderado por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de empoderar, porque esta palabra yo el otro día yo dije, no, lo que pasa cuando el Espíritu Santo empodera la voluntad de la persona, tiene la capacidad de poder hacer lo que agrada al Señor. Y un hermano me dijo, a mí no me gusta esa palabra de empoderar. Lo que pasa es que ese término lo han tomado las feministas que han estado, que están dentro de nuestras iglesias, y la han tergiversado, pero la palabra empoderar lo que significa es dar poder a. Entonces, cuando el Espíritu Santo te da poder para a tu voluntad, empodera tu voluntad para entonces, mi voluntad para yo hacer lo que dice la palabra que debo hacer y no lo que dice o lo que quiere mi carne. Recuerda que hay una lucha, esa lucha se realiza o vamos a decir, se da en mi mente, en la mente, ahí donde está ese campo de batalla, esa lucha de deseos, y ahí es donde tú y yo debemos de tumbar el pulso a esos deseos. Ya vimos que hay una necesidad. ¿Cuál es otro punto que debemos señalar? Consecuencia de tener una debilidad en lo que es el fruto del Espíritu o específicamente el dominio propio. ¿Cuáles? Ilustraciones bíblicas podemos ver cuáles como cuáles. La primera, ¿cuál fue la realidad? Eva, ¿qué pasó con Eva? Dice que en Génesis capítulo 3 nos dice de la manera siguiente en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, ustedes ven, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual también comió. Ahí la consecuencia de no ejercitar o ejercer dominio propio. El no ejercer, porque a ti tenían ellos, pero él no ejerció el dominio propio, sino que compró una idea que le fue vendida por vía esta serpiente, que es lo que había. Hoy día no hay serpiente, no es la serpiente que yo le compro la idea se la compro al gurú de la información, a los filósofos de la época. A ellos le compro la idea al filósofo del momento, al filósofo de la época, al que hace opinión en los medios de comunicación masiva, a los influencers, le compro la idea equivocada, errada, a los doctores en muchas ocasiones, a los psicólogos. Yo no estoy en contra de ellos, para que no hay, no, entiendo yo que la psicología en el ámbito de lo que es a nivel empresarial y demás es excelente, pero cuando yo quiero usar eso como para cambiar la conducta o cambiar a la persona, bueno, está entrando la psicología en un campo que solamente puede navegar, solamente Dios puede hacerlo. Así que ya ustedes saben, esa es la idea. Entonces, el dominio propio también tiene una conexión con todas las demás, vamos a decir, manifestaciones o virtudes del Espíritu Santo. Ejemplo, imagínese usted, el gozo. Imagínese yo gozo sin dominio propio. Eso es euforia fuera del control. Si yo no tengo dominio propio y tengo gozo, no hay forma, es control, es euforia descontrolado, un gozo totalmente descontrolado,
La paz y en ese dominio propio, entonces eso es pasividad, se convierte en pasividad, algo pasivo, algo que... Entonces la paciencia, todo esto no tenemos el tiempo para yo irlo, para que ustedes pudieran, yo poder demostrarles cómo el dominio propio está allí como último, donde cierra el apóstol Pablo, por diseño, no por casualidad, porque todo se conecta, todo se entrelaza con lo que tiene que ver en lo que es el dominio propio. Ya vimos, ya analizamos que analizamos qué es dominio propio. Ya hemos analizado la necesidad que tenemos del dominio propio, pero también estamos analizando ahora a través de la ilustración bíblica, qué sucede cuando no ejercitamos el dominio propio. Pusimos el caso de Adán y Eva, pero también el caso de David. Caso de David, ¿qué pasó cuando no ejerció el dominio propio? Vemos la consecuencia, pecado de adulterio, pecado de abuso de confianza, asesinato, cuántas cosas. Pero ¿qué pasó con Salomón? Salomón, ¿qué hizo? Salomón formó un harén de 1000 mujeres, hermanos. Pero si nos vamos y seguimos la falta de dominio propio, ¿qué hizo con Elí? Que él valoró o honró más a sus hijos que a Dios. ¿Y qué sucedió con hacer esto? ¿Usted sabe qué sucedió? Que el no hacer lo que le correspondía como papá, el no ejercer el dominio propio sobre sus hijos y no solamente hacer la disciplina informativa de darle la información, informar a esa conciencia de sus hijos, sino esa disciplina disuasiva que es la que hoy día carece nuestros medios, la disciplina disuasiva. ¿Cuál es la disciplina disuasiva? Bueno, la disciplina que quieren prohibir en la ley, en un anteproyecto de ley que fue sometido por el diputado Pacheco, que ahora sale en el 16, que fue sometido, por eso lo toma otro, porque es una agenda. ¿Para qué? Para castigar al papá que ejerza disciplina física en sus hijos porque sería considerado como abuso. Pero la Biblia me dice que es uno de los disuasivos de la disciplina, para contrarrestar ese pecado, ese mal de nuestros muchachos, de nuestros hijos. Entonces, ya vimos la necesidad, ya vimos, entonces ya vamos cerrando. ¿Qué hago? Hermano Arturo, ¿dónde yo necesito? Ahí tengo 2 minutos. Dominio propio. Mira, necesitamos dominio propio en nuestra mente. La mente es la torre de control. Ahí es que está el pleito en nuestra mente. Necesitamos dominio propio en nuestras emociones. Mire, la ira, tenemos que esa ira. Necesitamos dominio propio en la sexualidad. Necesitamos dominio propio ahí también. Necesitamos dominio propio en la lengua. Necesitamos dominio propio en la comida. ¿Cuántas personas están padeciendo de obesidad por falta de dominio propio? ¿Sabías que el comer fuera de los límites establecidos es pecado de gula? Sí, pero nosotros no le hacemos como mucho caso a ese pecado de la gula, pero eso es así. Pero también yo dormir de más, eso es falta de dominio propio, la vagancia que condena la palabra del Señor. ¿Cómo yo cultivo? ¿Qué hago, hermano Arturo? Porque yo no, ¿cómo cultivamos? Si eso no es algo que es mío, no lo produzco yo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es lo que me corresponde a mí? Bueno, lo primero es que me dice, yo debo de consumir la palabra como alimento de mi alma. Yo debo consumir esa palabra me va a ver, yo la voy a ver, y se va a ver un espejo, y todas esas cosas inadecuadas que hay en mi vida, que no se corresponden a la imagen, que no se corresponden al carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu, es el carácter de Cristo, hermano. Ese es el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo. ¿Qué yo voy a hacer? Entonces yo tengo que arrepentirme de todas esas cosas que yo no he hecho y no es, mi carácter no ha estado conforme al carácter de Cristo. Entonces, ¿qué viene? Arrepentimiento diario. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Cambio de mente, no metanoia, cambio de mentalidad, debo de cambiar. Rumiar la palabra, reflexionar en ella. ¿Qué dice Filipenses 4:8? En todo lo bueno, todo lo puro, en eso pensar. Huir de las tentaciones. Mire, la palabra del Señor ni siquiera nos manda que huigamos del diablo, pero sin embargo nos manda a huir de las tentaciones. Ya ustedes ven lo fuerte que es. Eso, si usted tiene problemas con la visión de verla, que cuando usted le pasa a alguien, una muchacha con buenos atributos al lado, y se le va la vista, entonces si usted está en el gimnasio y usted se encuentra donde llegan estas muchachas con estas
licra sumamente morbosa, bueno, usted se aleja, busca un lugar donde menos posibilidades tenga de usted poder. Él tiene que santificar sus ojos, sí están santificados, lo que pasa es que él tiene deseo igual que cualquier persona, pero él tiene que trabajar eso y tienen que, no es lo mismo ni es igual que otras personas, que no todo el mundo tiene las mismas tentaciones, hay tentaciones para diferentes personas, diferentes envolturas, diferentes colores y tamaños. Debemos de asociarnos a personas que quieran también tener ese dominio propio, que recuerda lo que dice la palabra del Señor, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres y eso te va, entonces debemos de hacerlo. Así que lo cierro con este texto de 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, que dice, todas las cosas me son lícitas. O sea, cuando ese todo se basa en lo que es lícito, no lo ilícito no entra aquí en todo, porque la gente dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No, lo que es pecado ya es ilícito. Entonces, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso es dominio propio. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.